Muy buenas a todos. Hoy mostraré el día de cuando Ecuador humilló a Perú. Vamos a ver esta gran historia. Dale like y suscríbete. La guerra peruano-ecuatoriana se dio a consecuencia de su secular disputa territorial y por falta de fronteras reconocidas y aceptadas por ambos países. El 5 de julio de 1941 inician las hostilidades. Ambos bandos afirmaban que el país vecino era quien inició el ataque, ya sea mediante intercambio de tiros fronterizos entre policías y tropas o inminentes ataques y contraataques de fuerzas. Se sabe que los lugares donde ocurrieron los enfrentamientos fueron en Aguas Verdes, La Palma, El Porvenir, Lechugal, Quebrada Seca y Matapalo, extendiéndose a Chacras, quedando ambas fuerzas separadas por el río Zarumilla. El 6 de julio, la aviación peruana realizó ataques aéreos contra los puestos fronterizos ecuatorianos a lo largo del río y varios bombardeos aéreos primero en las ciudades ecuatorianas de Huaquillas, Arenillas, Santa Rosa y Pasaje. Para llegar a Arenillas, el batallón número 1 atacó Chacras, donde se encontraron con defensas ecuatorianas de ametralladoras y fusiles automáticos, las balas Dundum y la férrea resistencia de los negros armados con machetes del batallón Tulcán. En la noche, el comandante superior ecuatoriano dispone de la 5ª Brigada de Infantería en el Oro, a ser constituida por 2 batallones de carabineros, uno de Guayaquil, 2 de Infantería, Grupo de Artillería Mariscal Sucre y los batallones Montecristi y Cayambe. Del 10 al 13 de julio, el crucero Boloñesa y el destructor Villar efectuaron el convoyado hacia el norte de los transportes Mantaro e Irland, el petrolero Pariñas, que transportaban tropas y pertrechos para el ejército. El 22 de julio, en Zorritos, la escuadra peruana se mantuvo en aguas territoriales, listas a cortar las comunicaciones de Puerto Bolívar con Guayaquil, interceptando el canal de Jambelí, en apoyo al avance terrestre para cortar retaguardia y reabastecimiento ecuatoriano. El coronel Boloñés y el almirante Villar efectuaron navegaciones de exploración y patrullaje hasta Boca Capones el día siguiente, para dar protección a las tropas del ejército en sus operaciones de avance hacia el norte por el lado del mar. El 23 de julio, el crucero Grau y el transporte Rímac zarparon hacia Paita y Talara transportando 2 batallones de infantería, un regimiento de caballería, 12 tanques, ganado, munición y otros pertrechos. En Zarumilla, las fuerzas peruanas lanzaron una ofensiva contra la provincia de El Oro. Ese día, la 41ª Escuadrilla Peruana despegó de Tumbes para una misión, al mando del teniente Antonio Alberti, integrada por los tenientes Fernando Paraud, José Quiñones y el alférez Manuel Rivera, en sus aviones caza North American 50. Pocos minutos después de la partida, estaban sobre el objetivo e iniciaron el bombardeo del puesto ecuatoriano de Quebrada Seca. Cuando el avión de Quiñones efectuó el descenso para lanzar sus bombas, fue alcanzado por el fuego antiaéreo ecuatoriano, siendo atacado en todas direcciones. En lugar de saltar y utilizar su paracaídas, Quiñones enrumbó su máquina hacia el flanco ecuatoriano. Estrellándose sobre las baterías y muriendo en el acto. Los otros aviones de la Escuadrilla 41 continuaron su misión y efectuaron un siguiente ataque, para luego retornar a Tumbes. El 24 y 25 de julio, tanques del agrupamiento norte encabezaban el ataque al otro lado del río Zarumilla, en la toma de Chacras. Fuertes contingentes peruanos procedidos por un tanque rodearon un grupo de 25 soldados que estaban al mando del teniente César Edmundo Chiriboga González. Se negaron a rendirse y pelearon hasta que no quedó uno solo. Para la toma de Chacras, se dispuso del grupo de artillería número 6, ubicado en El Porvenir. El bombardeo era apoyado por la sección de morteros. La división blindada apoyó en la limpieza de las islas Delicia y Basalito, realizando además el reconocimiento ofensivo de la ruta Chacras-Arenillas. La zona fronteriza entre Tumbes y la provincia de El Oro presenta terreno abrupto y condiciones climáticas severas que fueron factores que los tanquistas peruanos tuvieron que enfrentar y superar. En Macara había población peruana hostilizada por las fuerzas ecuatorianas. Se tuvo conocimiento que el consulado de Perú había sido apedreado y el escudo peruano arrastrado. Las autoridades militares peruanas enviaron a un sargento y 2 soldados para recibir la respuesta ante su protesta, y fueron recibidos con una ráfaga de ametralladora. Por otro lado, el destructor Villar zarpó de Zorritos con misión de ingresar en aguas ecuatorianas y efectuar patrullaje y reconocimiento de la zona. En inmediaciones del canal de Jambelí divisó al cañonero Abdón Calderón, que se hallaba en tránsito hacia Guayaquil. Y bien reconoció el buque peruano, emprendió la huida hacia Puerto Bolívar efectuando disparos. El Villar maniobraba en círculos evitando aproximarse demasiado a la costa, y tras 21 minutos de intercambio de disparos infructuoso por ambos lados, concluyó el incidente. El encuentro no tuvo consecuencias. El destructor Villar continuó sus operaciones de manera ininterrumpida, hasta el mes de octubre de ese año. El Abdón Calderón, por otro lado, sufrió graves daños en su caldera,
al forzar su huida y ocultarse tras la densa vegetación del canal de Jambelí y estero de Santa Rosa. Ninguna nave ecuatoriana volvió a hacerse a la mar hasta la culminación del conflicto. Los submarinos R3 y 4 zarparon el 25 de julio y se incorporaron a la escuadra en Paita el día 27. El último buque en partir del Callao fue el destructor Guise, que luego de concluir el recorrido arribó a Zorritos el 26 de julio por la tarde. Ese día 26, las tropas peruanas capturan con acción de los tanques Carcabón, Guavillos y Balsalito. El 28 de julio, los submarinos R1 y 2 efectuaron un reconocimiento en la boca del canal de Jambelí a fin de detectar la presencia de artillería. Al día siguiente, el crucero Bolognesi y el destructor Guise realizaron el bombardeo sobre Punta Jambelí y Puerto Bolívar. Como resultado de estas acciones, la población del puerto ecuatoriano evacuó dicho lugar, lográndose adicionalmente la suspensión de todo el tráfico de cabotaje hacia allí y la interrupción del transporte de tropas y abastecimientos a las guarniciones ecuatorianas del área. ¿Recuerdan Macará? El 30 de julio se dio la represalia. El comandante César Llanes de Caballería número 7, más una compañía de batallón 19 y una batería del grupo de artillería número 8, cruzaron el río y tomaron Macará, abatiendo una leve oposición. Luego, con el apoyo de la compañía del capitán Fernando del Risco, vencieron a los contrarios en la acción de Vado Limón. 2 días más tarde, las fuerzas peruanas desocuparon Macará y volvieron a sus emplazamientos. El 31 de julio, una unidad de paracaidistas del Cuerpo de Aviación del Perú tomaron el puerto ecuatoriano Bolívar, pasando a la historia de la aviación militar, la primera vez que se utilizaron fuerzas aerotransportadas en toda América. Tropas peruanas de Puerto Arica al mando del capitán Saturnino Poblete Rodríguez atacaron a la guarnición ecuatoriana Tarqui. Los soldados ecuatorianos comandados por Maximiliano Rodríguez lograron detener momentáneamente el ataque. Poco después, Maximiliano caería en acción, tomando el mando el cabo Luis Minacho, quien continuó con la desesperada defensa hasta que también cayó en combate. Finalmente, las tropas ecuatorianas se rindieron. En Puerto Bolívar desembarcó también una sección de 20 hombres a cargo del teniente segundo Jesús Polar Valdivia, de la dotación del coronel Bolognesi, encontrando el puerto evacuado además de los 3 paracaidistas peruanos. Todo esto previo a la orden del cese de hostilidades emitida por el AGRUNOR, para hacerla efectiva a las 18 horas. El 1 y 2 de agosto, en la confluencia de los ríos Yaupi y Santiago, Ecuador estableció 2 pequeñas guarniciones, una situada sobre el río Santiago y otra sobre el río Yaupi, separadas por 2 kilómetros una de otra. Estaba aislada en medio de la selva sin poblaciones cercanas. El 1 de agosto había sido atacado el puesto de Yaupi. Según el parte del propio Ortiz, por no menos de 100 soldados peruanos armados con 8 ametralladoras. El 2 de agosto en Gapizún, a orillas del río Santiago, el puesto ecuatoriano de 10 soldados, comandado por el subteniente Hugo Ortiz Garcés, fue tomado por fuerzas peruanas. Ortiz se negó a rendirse y fue muerto por los soldados peruanos. Sus restos fueron trasladados a Quito en 1943. En Pampa Larga, provincia de Sullana, había una fuerza peruana a órdenes del comandante Carlos Herrera Lynch, que fueron atacados por las fuerzas enemigas de Zapotillo. Zapotillo contaba con una guarnición de tropas del batallón ecuatoriano España número 8 y del grupo de artillería Atahualpa número 1. En la noche del 10 de agosto, las fuerzas ecuatorianas desataron fuego de fusilería, ametralladora y artillería hacia las posiciones peruanas. El capitán de artillería del ejército peruano Percy Clark ordenó abrir fuego a 2 baterías que en la primera andanada hicieron volar por los aires un puesto de ametralladora. Asimismo dirigió otros fuegos hacia el vado del río Chira frente a Punta Roja, haciendo volar a la tropa ecuatoriana que se encontraba vadeando el río. Los ecuatorianos disparaban su artillería de origen italiano al saldo de calibre 65 milímetros. Los morteros y fusilería peruanos también entraron en acción. Las fuerzas ecuatorianas dejaron de disparar y las tropas peruanas se prepararon para contraatacar. El mando peruano del destacamento Chira ordenó contraatacar y la artillería peruana entró en acción. La infantería avanzó y comenzó a vadear el río con rumbo a Zapotillo, apoyadas por las ametralladoras y el fuego de mortero de 81 milímetros. El capitán de artillería Percy Clark ordenó suspender los fuegos al ver con sus prismáticos que los infantes peruanos a bayoneta calada ganaban las alturas de Zapotillo e ingresaban a la plaza. Ordenó también vadear con su personal el río Chira, donde escogió una nueva posición para colocar la batería. Los infantes se apoderaron de Zapotillo y los artilleros también entraron a la plaza. Un vigía peruano localizó tropas ecuatorianas en el cementerio y dio aviso. Una pieza de artillería disparó 2 veces al cementerio y la tropa se lanzó al asalto. Zapotillo había caído. Se tomaron prisioneros y los cadáveres ecuatorianos fueron enterrados en el cementerio. Gran parte de las casas de paja de la población fueron destruidas por el incendio que ocasionaron los proyectiles de artillería y morteros. Al igual que Macará, fue desocupado días más tarde. Los refuerzos que anteriormente solicitó Ortiz Garcés
Llegaron recién al río Yaupí una semana después. En su acercamiento fueron atacados por soldados peruanos, y tras media hora de combate, los ecuatorianos fueron derrotados, consolidándose el dominio peruano en los ríos Yaupí y Santiago. El mismo 11 de agosto aconteció el combate de Rocafuerte. La flota fluvial del Amazonas nos proporcionó valioso apoyo logístico a las operaciones del general de brigada Antonio Silva Santisteban, comandante de la Quinta División de Selva del Ejército del Perú. Esta guarnición, al mando del mayor Carlos Escalante, contaba con un efectivo de 200 soldados y algunas piezas de artillería. En el nororiente, Ecuador poseía 3 batallones de infantería y 4 puestos avanzados. Uno de estos puestos era el de Rocafuerte. El 11 de agosto en la madrugada, una patrulla ecuatoriana trató de sorprender el puesto de vigilancia peruano número 2. El intercambio de tiros fue generalizándose a lo largo de la línea divisoria. A las 5:30 la cañonera Amazonas se dirigió a las cercanías del puesto peruano de Santa Rosa, donde desembarcó el comandante Félix Torrejón, y luego navegó una posición en línea con la artillería de Santa Rosa. A las 7:15, la cañonera abrió fuegos al puesto ecuatoriano a una distancia variable entre 3.000 y 2.000 metros. A las 8:10 avanzaron las tropas peruanas del batallón número 27. Durante el ataque cae herido el sargento segundo Juan Peña Herrera. Rosso Panduro se vistió con el uniforme de su esposo y formó parte del ataque. Rosso Panduro sería posteriormente reconocida como heroína por el general Juan Velasco Alvarado. Los defensores de Rocafuerte se replegaron, a lo que la cañonera Amazonas embarcó tropas para perseguirlos. La guarnición de Rocafuerte había caído. Para fines de agosto, la aviación peruana había bombardeado las vías férreas y las estaciones del ferrocarril de la costa, por donde se exportaba el banano, la recientemente inaugurada vía panamericana, varios puentes de esta carretera, centrales eléctricas, comisariatos de la aduana, comisarías de los carabineros, las bases militares ubicadas entre Huaquillas, Loja y Guayaquil, las bases navales de la Armada de Ecuador en Puerto Bolívar y Guayaquil. El 11 de septiembre, a la 1:30 de la tarde, el capitán Alfredo Noboa Cava recibió la misión de realizar un reconocimiento de la margen derecha del río Jubones con un destacamento bajo sus órdenes, para constatar la presencia de tropas ecuatorianas en la parte alta del mencionado río, con dirección a Uchcurrumi. Conociendo estos movimientos, el teniente coronel ecuatoriano Jorge Maldonado planificó una emboscada. Los peruanos cruzaron el puente y al llegar a Porotillo, 2 de las 3 fracciones fueron atacadas de frente y por los flancos con fuego de ametralladora y fusiles, presentándose numerosas bajas. Emiliano Tapia Díaz luchó utilizando la pistola ametralladora Solo Turn, que tenía al caer el teniente Ponce Vázquez, hasta ser dominado y hecho prisionero. El grupo peruano intentó realizar un repliegue para buscar posiciones con mejor protección, pero fue interceptado. Se salvaron únicamente los sargentos segundos Jorge Octavio Noboa González y Emiliano Tapia Díaz. Los ecuatorianos, sabiendo que la respuesta peruana por las tropas y la aviación no se haría esperar, y por ende abandonan el terreno de acción. El 18 de septiembre, tropas peruanas conformadas por 35 hombres ocuparon Panupalí, ubicado cerca de la localidad ecuatoriana de Piedras. El capitán ecuatoriano Moisés Molina Ojeda recibió la orden de desalojarlos el 18 de septiembre. A las 11:30 de la mañana, 200 soldados ecuatorianos atacaron por 3 lados: el flanco derecho, comandados por el teniente Leonidas Plaza, el izquierdo por el subteniente Alfredo Zurita, y por el centro por el mismo Molina Ojeda. Los soldados peruanos al mando de Pimentel resistieron el ataque en sus improvisadas trincheras. Por vía telefónica, Pimentel solicitó refuerzos al destacamento peruano de Piedras. Siendo cortada la línea, intentando comunicarse, la línea adicional también fue cortada, logrando restablecerla a costo de vidas. Los ecuatorianos se lanzaban a la bayoneta, mas sus ataques eran rechazados. Desde las 12 p.m. se gestionaron las movilizaciones para enviar refuerzos desde Piedras en transporte motorizado. La resistencia se extendió hasta las 4 de la tarde, cuando llegaron 2 aviones peruanos y ametrallaron la zona, no logrando ningún efecto. Las fuerzas ecuatorianas inician un ataque. Se acercan a 30 metros a las trincheras peruanas, lográndose calcular hasta 100 enemigos atacar uno de los flancos. A las 4:30, el alférez Pimentel manifiesta a Piedras vía telefónica que los refuerzos aún no llegan y que resistirá hasta el último hombre. Se envía al capitán de la segunda sección, Luis Jordán Becerra, y una sección más del batallón 19 al mando del sargento primero Arturo Paredes, quienes embarcan en el camión que había regresado de Feijó. Rompen el cerco ecuatoriano en Panupalí y logran llegar a las trincheras del sargento Héctor Ramírez Ortiz y el soldado Francisco Guamán con municiones. A las 6:15, llega a Panupalí el capitán del batallón 19 Luis Jordán con una sección y toma el comando de la tropa. La sección del teniente Mendoza ocupa una zona alta y dispara a posiciones enemigas, matando a 3 hombres e hiriendo a 2. El 19 de septiembre, a las 2 de la mañana, se hicieron cambios de 3 ametralladoras trabadas y el refuerzo de granadas, mientras secciones del batallón 19 ocupan la altura derecha, la retaguardia sobre el camino a Feijó y la altura izquierda.
A las 6:30 de la mañana se informa a Piedras que el enemigo persiste en su intento de tomar las posiciones, las cuales se reforzaron y se preparan para un último asalto. A las 10 llega a Panopalí un mortero de 60 milímetros con 200 granadas, el cual es inmediatamente utilizado contra las fuerzas ecuatorianas. A las 3:30, el mayor comandante Odría ordena al capitán Jordán el repliegue de las tropas hacia Feijó, aprovechando la oscuridad de la noche. Llegada la noche a las 7:30, las fuerzas ecuatorianas, al no poder ocupar Panopalí y las trincheras peruanas, se retiran disminuyendo la intensidad de sus fuegos, y es donde se inicia el repliegue a Feijó por secciones, llevando muertos y heridos a una larga caminata hasta Feijó. Al día siguiente, aviones peruanos bombardearon El Placer y sobrevolaron Piñas y Buenaventura. Los soldados peruanos regresaron a Panopalí no encontrando tropa ecuatoriana alguna. Ecuador entonces comprendió que sus métodos no le darían resultados, por lo que suscribió el 2 de octubre de 1941 en Talara un acuerdo de cesación de hostilidades, con participación de los observadores militares de Argentina, Brasil y Estados Unidos. Las tropas peruanas se encontraban a menos de 170 kilómetros del área metropolitana de Guayaquil, y la intención de los militares era, en caso de que Ecuador no respete los derechos de Perú sobre las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas, asaltar y capturar el primer puerto de Ecuador. De ser ocupada Guayaquil, las fuerzas peruanas que se encontraban en la parte de sierra ecuatoriana ocupada por estas partirían desde Loja e iniciarían la ocupación militar de Quito. En la sierra estaban ocupadas las provincias y cantones Loja y Zamora Chinchipe. En la selva, las Fuerzas Armadas del Perú reivindicaron para Perú Sucumbios, Napo y Pastaza, en las partes que corresponden a la antigua gobernación de Quijos que, según la Real Cédula de 15 de julio de 1802, pasó al Virreinato del Perú y que Ecuador ocupó aprovechando que Perú enfrentaba a Chile en la Guerra del Guano y el Salitre. El gobierno de Ecuador firmó el Protocolo de Río de Janeiro del 29 de enero de 1942, con lo que el Ecuador renuncia a su pretensión de una salida soberana al río Amazonas. El 12 de febrero de 1942, las tropas peruanas desocupan la provincia de El Oro. Pese a la suscripción del tratado, el proceso de demarcación no se concluyó porque Ecuador se negó a continuarlo. De este modo, los conflictos limítrofes entre Perú y Ecuador continuarían. Con el descubrimiento de petróleo en Ecuador en 1970, fue posible adquirir material moderno y fortalecer la capacidad de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que serían utilizadas durante el conflicto de Paquilla y la guerra de... Impresionante historia. Si quieres saber más, suscríbete a este canal. Vámonos. Dale like.